Así que tomaré más o menos media hora para cada uno. Y voy a empezar con la lección número 7 de las 12 lecciones de evangelización mundial. Y esta lección número 7 es, para mí, es una de las que más me gustan enseñar. Y es Jesús, es el Cristo. Amén. ¿Cuántos creen que Jesús es el Cristo? Amén. Espero que esa sea su fe. Entonces, tenemos que empezar haciéndonos una pregunta. ¿Cómo conocemos nosotros a Jesús? ¿Cómo conoce usted a Jesús? Mucha gente dice que conoce a Jesús, pero la pregunta es, ¿cómo conocemos a Jesús? Y el capítulo 16 de Mateo nos da algunas respuestas acerca de esto. Mateo capítulo 16, versículo 13 y 14, nos habla de Jesús antes de ir a la crucifixión, antes de ir a la cruz, más o menos una semana antes. Él estuvo con sus discípulos y los llevó a un monte, a una región llamada Cesarea de Filipo. Y en Mateo 16, 13 y 14 dice que cuando llegó Jesús a las regiones de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o uno de los profetas. Así que hubo 4 respuestas. ¿Qué contestó la gente a esta pregunta? ¿Qué dijeron los discípulos del maestro? ¿Qué decía la gente? ¿En qué creía la gente? ¿Cuáles eran las creencias de las personas en el tiempo de Jesús? ¿Qué decía la gente? ¿Quién es Jesús? Cuando le preguntaban, ¿quién es Jesús para usted? ¿Qué respondían? Daban 4 respuestas y decían, es que él es Juan el Bautista, él es Elías, o es Jeremías, o es alguno de los profetas que tenía que venir a Israel. Pero en realidad la gente creía de esta manera en Jesús, pero Elías no es el Cristo, Jeremías no es el Cristo, Juan el Bautista tampoco es el Cristo, y Jesús en realidad no era un profeta más, no era alguien que iba a venir a profetizar a Israel, no, él era el verdadero profeta de Dios. Entonces, ¿cómo conocemos a Jesús? Es la primera pregunta. ¿Cómo conoce usted a Jesús? Hoy la iglesia conoce a Jesús de muchas maneras. Algunos buscan a Jesús como Salvador, otros lo buscan como Sanador, otros lo buscan como proveedor, y tienen muchos nombres para designar a Jesús, y entonces oran o hablan de Jesús y aman a Jesús, pero ¿para qué buscan a Jesús? ¿Cómo lo conocen? Muchas veces, en realidad, Jesús es como un ídolo al cual buscan cuando tienen una petición, cuando tienen una necesidad. Pero de igual manera que antes, en el tiempo de Jesús, de igual manera hoy, la gente tiene creencias acerca de Jesús. Pero, ¿qué es lo que la Biblia dice? Tenemos entonces que ir a la segunda pregunta. ¿Qué significa que Jesús es el Cristo? ¿Usted conoce a Jesús como el Cristo? ¿Ha entendido usted qué significa que Jesús es el Cristo? O yo he oído mucha gente que repite que Jesús es el Cristo, pero de verdad, yo me pregunto, ¿de verdad la gente está conociendo qué significa que Jesús es el Cristo? ¿Y será que esto es lo que dice la Biblia? Si vamos a Mateo 16, versículo 15, Jesús les dijo, pero ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Era la segunda pregunta. La primera es, ¿qué dice la gente? ¿Quién soy yo? Y la segunda es, ustedes, mis discípulos, ¿quién dicen que soy yo? Para usted, ¿Jesús es el Cristo o no? Esa es la pregunta. ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Es que en realidad tenemos que entender profundamente qué significa que Jesús es el Cristo. No es solo de repetirlo, porque cualquiera lo puede repetir, pero que lo pueda creer es diferente. Es que para que se pueda creer esto, se necesita una revelación. Se necesita que Dios mismo nos revele qué significa verdaderamente que Jesús es el Cristo. Y entonces voy a explicar qué significa esto, que Jesús sea el Cristo. Es que Jesús vino a la tierra y se encargó de la obra del Cristo a través de 2 cosas, a través de la cruz y la resurrección. Cristo debía de entrar a la cruz y también debía de resucitar. Así que por estas 2 cosas es que se cumplía la promesa del Mesías Cristo.
Y Jesús vino y se encargó de la cruz y también fue resucitado. Así que Jesús es el verdadero rey que solucionó el problema de Satanás. ¿Quién venció a Satanás? ¿Será que algún hombre lo venció? No, es que solamente Jesús, como el Cristo en la cruz del Calvario, derrotó a Satanás. Espero que usted pueda creer esto. ¿De verdad Jesús es el Cristo para su vida? Entonces significa que Satanás ya no tiene control de su vida. ¿O todavía sí? ¿Qué piensa usted? ¿Ah? ¿Qué cree usted? Ay, cuando vienen los problemas, ¿qué sigue creyendo? Ah, que Jesús es el Cristo. Ah, o sea que usted ya no dice, ay, este diablo me está... Es que él ya no controla su vida, ¿o sí todavía? Ya no, ¿verdad? Ya no. Usted ya no tiene miedo a la muerte. Es que eso se solucionó en la cruz y en la resurrección. Así que Jesús es el Cristo, verdadero rey, que ya derrotó a Satanás y a la muerte. Amén. ¿Puede creer usted esto? Lo segundo es que Él es el verdadero sacerdote que soluciona el problema del pecado. ¿Eso qué significa? Que mis pecados ya fueron perdonados en la cruz del Calvario. Que mis pecados ya fueron solucionados. Todo mi pecado pasado. Yo me pude haber equivocado, pude haber pecado, pude haber cometido muchos errores, pero en realidad todo mi pecado pasado ya fue perdonado en la cruz del Calvario. Entonces yo no tengo que vivir de mi vida pasada. Es que ya todo eso quedó perdonado. Mis pecados presentes son perdonados. ¿Y cómo? Es que cada día yo peco, pero en la cruz y en la resurrección se perdonaron mis pecados presentes también. Y tercero, mis pecados futuros, aquellos que voy a cometer de manera involuntaria, aquellos que yo no sé cuáles van a ser, pero de plano los voy a cometer mañana mismo, o hoy en la noche. Y entonces van a haber pecados, pero aún esos pecados que no he cometido ya fueron perdonados. ¿Y quién lo perdonó? La sangre de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Amén. Esto es algo hermoso. Esto es algo grande. Es que Satanás ya no me controla. La muerte ya no me controla. El pecado ya no me controla. Es que Jesús es el Cristo, verdadero rey y verdadero sacerdote de Dios. Y lo tercero es que Él es el verdadero profeta que soluciona el problema de la separación del hombre con Dios. ¿Y cómo es que eso sucedió? A través de la cruz y la resurrección. Se abrió un camino que ahora nos permite entrar hasta la presencia de nuestro Padre Celestial. No necesitamos otro mediador, porque solo hay un mediador, es Jesús, el Cristo. Y en el nombre de Él podemos entrar hasta el lugar santísimo. ¿No le da gozo a usted eso? Ahora puede entrar directamente al lugar santísimo y hablar con su Padre Celestial. ¿Y usted cree que su Padre no le dará respuesta a las cosas de su vida? Dice que Él nos dio todas las cosas. Si no escatimó a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Juan dice, si ustedes siendo padres malos les saben dar cosas buenas a su hija, a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre les dará cosas buenas a ustedes? Amén. ¿Qué significa que Jesús es el Cristo? Entonces significa que Él ya resolvió el problema de Satanás, el problema de la separación y el problema del pecado. Todo eso fue resuelto. Esos tres asuntos son las raíces del problema espiritual, el problema que el ser humano tiene. Entonces, si se soluciona el problema espiritual, significa que se pueden solucionar todos los demás problemas de la vida. Por ejemplo, ¿cuál podría ser el problema más grande que usted puede tener hoy en esta noche? Piense. ¿Cuál es su problema más grande? ¿Por qué viene usted preocupado con esa cara hoy? ¿José? ¿Por qué viene usted preocupado? Dígale que tiene a su lado, Cristo te ama. Amén. Jesús es el Cristo. ¿Por qué se angustia la gente? ¿Por qué se preocupa? Mire, pensemos que mañana usted no tiene para comer. Ah, qué gran problema, ¿verdad? Pero usted ya tiene para comer mañana. Amén. Y si no, el Señor se va a encargar. Y de todas formas, si no se encargara el Señor, no, hasta adelgaza un poquito, que bien le caería a algunos de ustedes.
¿verdad? Entonces dígame, ¿cuál es el problema más grande que usted puede tener? Que, ay hermano, es que fíjese que mañana tal vez me metan a la cárcel. Pensemos que lo meten a la cárcel. ¿Se va a morir porque lo metan a la cárcel? Y si usted predica allá adentro de la cárcel, ¿será que lo van a matar allá adentro por predicar el evangelio? No. Pero pensemos pues que lo mataron. ¿Ah? Pensemos, sí, me pueden matar. Va, que te maten pues. ¿Cuál es el problema? ¿Habrá algún problema? Entonces dígame, ¿qué le preocupa? ¿Por qué usted se enferma? ¿Por qué se angustia? ¿Por qué se pone usted con esa cara a veces que parece de francés? ¿Verdad? ¿Por qué? ¿Por qué nos angustiamos? Es que no hemos entendido qué significa que Jesús es el Cristo. Ese es el punto. Es que si entendemos esto, que se resolvió el problema espiritual, entonces podemos entender que todos los demás problemas también tienen una solución. Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Entonces, Jesús es el Cristo, que ha solucionado todo problema de la vida. No solamente el problema espiritual, sino que también todos los problemas. Por eso Él dice, mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, sino como yo la puedo dar. Y dice, y traiga sus oraciones delante de mí, y entonces la paz que sobrepasa todo entendimiento vendrá a usted y gobernará sus corazones y sus mentes, mientras que permanezcan en Cristo. Amén. Claro que en esta vida van a haber circunstancias difíciles, claro que las hay, pero si hemos entendido qué significa que Jesús es el Cristo, podemos entender Juan 19:30. Consumado es. Tetelesté en griego. Ha sido consumado. Ya ha sido hecho. Ya no hay nada más que hacer. Ya se hizo todo. Eso es lo que significa Juan 19:30. A eso vino Cristo. Punto 3 del tema. El hecho entonces de que Jesús es el Cristo significa una cosa. ¿Qué significa? Que es el Hijo de Dios. ¿Qué significa que Jesús sea el Cristo? Que Él es el Hijo de Dios. Mateo 16:16. Este versículo, este pasaje, lo vamos a usar como lema de la cumbre. Mateo 16:16. Así que sería bueno que usted se lo aprendiera ya de memoria. Amén. Y Mateo 16:16 dice, Simón Pedro contestó. ¿Qué contestó? ¿Qué contestó? ¿Tú eres qué? Tú eres el Cristo. Pero no solamente eso dijo, sino que dijo algo más. ¿Qué dijo? ¿Tú eres el Cristo? El Hijo del Dios viviente. Entonces, si Él es el Cristo, significa que Él es el Hijo de Dios. Amén. Jesús es el Cristo. Él es el Hijo de Dios. Entonces, Mateo capítulo 1, del versículo 18 al 23. Aquí está mal el número, ¿verdad? Desde el 18 al 23. Dice que fue concebido por el Espíritu Santo y nació de una virgen y que no tiene pecado. Así fue como Él vino a esta tierra. Fue concebido por el Espíritu Santo, nació de una mujer virgen y no tiene pecado. Romanos 1:4 dice que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. ¿Y qué significa esto? Es que para que Jesús fuera el Cristo, para que Jesús cumpliera lo que decía la profecía, para que Jesús verdaderamente fuera el Cristo, primero debía de venir en un cuerpo sin pecado. Y luego debía de morir sin pecado. Y Él debía morir por los pecadores. Y debía resucitar. Todo esto era imposible que pasara. Todo esto no podía suceder en un ser humano. Tenía que ser Dios mismo para que se pudiera cumplir. Si no era así, si Él no era el Hijo de Dios, no se podía cumplir. Porque eso significaba que no era Dios el que había enviado a Él, o Dios había venido a esta tierra. Entonces se necesitaba que Él se levantara, pero solo sucedía si de verdad Él era el Hijo de Dios. Así que Jesús se encargó de todo. Eso significa que Él es Dios también. Amén.
El hecho entonces de que Jesús sea el Cristo significa que Él es el Hijo de Dios. El punto 4 entonces del tema, Jesús es el Cristo. Eso significa que Él, solo Cristo, es el pacto. Solo Cristo es el Evangelio. Y podemos ver la palabra pacto, ¿qué significa? Hay algunos sinónimos, como por ejemplo testamento. Pacto. Esto significa pacto, algo que se deja establecido, algo que se deja escrito, algo que se deja dicho, que se deja establecido para que se cumpla. Esto es un pacto. Y Dios dejó dos grandes pactos, aunque usted encuentra que hizo pacto con personas determinadas, pero en realidad en toda la Escritura usted va a encontrar dos pactos, dos grandes pactos, ¿verdad? Y el Antiguo Testamento es el primer pacto. Testamento es pacto, es igual, significa lo mismo. Entonces, cuando dice Antiguo Testamento, significa Antiguo Pacto. ¿Y de qué estaba hablando el Antiguo Testamento? ¿De quién habla el Antiguo Testamento? Habla del Mesías que había de venir. Va a venir un Mesías. Ese es el mensaje de todo el Antiguo Testamento. Por eso los primeros 5 libros de Moisés hablan del sacerdocio. Luego los siguientes libros hablan de historia de los reyes y de los jueces. Y los últimos libros hablan de los profetas, reyes y sacerdotes. Pero ninguno de ellos pudo cumplir el oficio de Cristo. Por eso era necesario que todo el Antiguo Testamento hablara de un rey, de un profeta y de un sacerdote que tenía que venir para resolver el problema espiritual. Jesús es el pacto, el testamento. Amén. Y entonces decimos también que el Nuevo Testamento habla de ese Mesías que vino, de ese Cristo que vino, que murió en una cruz y fue levantado y abrió un camino nuevo y está sentado a la diestra del Padre. Amén. Pero lo más glorioso es que volverá a venir, volverá a regresar y viene por su amado. Amén. Jesús es el Cristo, el pacto, pero no solamente el pacto, no solamente el testamento, sino que también es la buena noticia. Es el Evangelio. Usted puede ver Romanos 1, 2 al 4. Dice que Dios había prometido esta buena noticia a través de sus profetas en la antigüedad. Y esta buena noticia trata acerca de alguien. Trata acerca del Hijo de Dios. El Hijo de Dios. Este Hijo fue declarado Hijo de Dios a través de la resurrección. Así que Él fue reconocido como el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios, cuando fue levantado. De esto habla Romanos 1, 2 al 4. Y nos habla entonces de que el Evangelio que fue anunciado por los profetas en la antigüedad era acerca de alguien. La buena noticia es acerca de alguien, es acerca de una persona, es acerca del Mesías, el Cristo. Por eso en Hechos 5, 42, usted puede ver a la iglesia primitiva, llena del Espíritu Santo. Y dice la Biblia en Hechos 5, 42, que no cesaban de predicar todos los días en las casas y por el templo, y predicaban una sola cosa, que Jesús es el Cristo. Ese es el mensaje de la iglesia primitiva. El último punto del primer tema entonces, de la lección 7, es que este evangelio, este pacto, este testamento, esta buena noticia, solo se puede recibir por medio de la revelación que Dios nos da. Amén. Esto no depende de un seminario, no depende de un curso de teología o de cristología. No depende, hermano, de que, yo ya lo entendí. No, esto es constante, esto es permanente, esto es todos los días se debe revelar en mi vida que Jesús es el Cristo, el pacto, el evangelio, el testamento de Dios, todos los días. Solo es posible a través de la revelación. Mateo 16, 17. Entonces Jesús respondió y le dijo: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Y por qué Jesús le dio esta bendición a Pedro? Porque él había declarado: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces, en lugar de decirle: no digas eso, Pedro, en lugar de Pedro, cállate, eso es una herejía, como hoy dicen, ¿verdad? Le dijo: eres bienaventurado,
Porque eso que acabas de decir no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ojalá, oro, porque usted pueda declarar que Jesús es el Cristo. Amén. Hay gente, hermano, que y sí, yo creo que Jesús es el Cristo, pero es que Jesucristo, pero yo creo que Jesús es el Cristo, pero no pueden decir que Jesús es el Cristo. No, bueno, entonces es que eso no te lo ha revelado carne ni sangre, eso que acabas de decir, eso. Pero tú dijiste Jesús. No, tú dijiste Jesucristo. No, la Biblia dice Jesús el Cristo. Es que eso fue lo que Pedro dijo. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa es la revelación. Eso es lo que se nos debe revelar todos los días de nuestra vida. ¿Y qué significa eso para mi vida? ¿Y qué significa que Jesús es el Cristo en mi problema que hoy tengo? ¿Y qué significa que Jesús es el Cristo en la necesidad que estoy pasando? ¿Y qué significa que Jesús es el Cristo en la enfermedad que hoy tengo? ¿Qué significa para tu vida que Jesús es el Cristo? ¿Qué significa? No es solo de repetirlo, es de creerlo, de aferrarse a eso y de vivirlo. Amén. Lucas 10:22. Mi Padre me ha confiado todo. Esto lo dice Cristo. Mi Padre me ha confiado todo. Y nadie conoce verdaderamente al Hijo excepto el Padre. Y nadie conoce verdaderamente al Padre excepto el Hijo. Y a aquellos a quienes el Hijo decide revelarlo. Es que el Padre revela al Hijo y el Hijo revela al Padre. Por eso mi Padre y yo, uno somos. Uno somos. Entonces si nos encontramos con el Hijo, se nos revela al Padre. Amén. Y conocemos al Padre. Pero si no se nos revela el Hijo, no podemos conocer al Padre. Amén. Aunque hablemos lenguas. Se necesita la revelación de Jesús como el Cristo. Amén. Este evangelio solo puede ser recibido por revelación. Romanos 16:26. Pero ahora, tal como lo predijeron los profetas, y el Dios eterno lo ha ordenado, ese mensaje se da a conocer a todos los gentiles en todas partes, para que ellos también puedan creer y obedecerlo a Él. Entonces, este mensaje debe ser predicado a todo el mundo, para que los gentiles puedan creer y obedecerlo a Él, al Cristo. ¿Qué mensaje? Que Jesús es el Cristo. Ese es el mensaje que debe ser revelado al mundo. El apóstol Pablo, en Gálatas 1:12 escribió: yo no recibí mi mensaje de ninguna fuente humana, ni nadie me lo enseñó. En cambio, lo recibí por revelación directa de Jesús Cristo. Pablo está diciendo que esta es una revelación que se recibe directamente de Dios. No es que se revela a través de un hombre o de una mujer o de un curso o de un seminario, no, sino que esta es una revelación que viene directamente de Dios. Así que si tú puedes creer que Jesús es el Cristo y te has aferrado a esa verdad, ten la seguridad que esa revelación no te la dio carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Gálatas 3:23. Dice Pablo, antes de que se nos abriera el camino de la fe de Cristo, es decir, antes de que Él viniera, antes de que se nos abriera ese camino de esa fe, estuvimos vigilados por la ley de Moisés, ¿verdad? Nos mantuvo en custodia protectora, por así decirlo. O sea, la ley sirvió para ponerle límites a su pueblo, para decirle, este es el camino que debes seguir, esto es lo que debes creer. Pero ¿hasta dónde aguantó? Hasta que fuera revelado el camino de la fe. Porque en Cristo se cumplió toda la ley de Moisés. Amén. Así que fue revelado el camino de la fe, el camino de la vida. Así que de verdad, esta es una revelación. Termino esta lección leyendo 3 versículos más. Efesios 1:17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación. ¿En qué? ¿En el conocimiento de quién? En el conocimiento de Él. Espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él.
yo me he puesto a pensar qué tan profundo es creer que Jesús es el Cristo. Y he llegado a una conclusión que muchos hoy repiten, y es que en realidad en esta vida terrenal no terminaremos de entender totalmente qué significa que Jesús es el Cristo. Y luego nos iremos a la eternidad y pasaremos toda la eternidad sin terminar de entender totalmente qué significa que Él es el Cristo. ¿Por qué razón? Porque Él fue preparado como el Cristo, como la ofrenda desde antes de la fundación del mundo. Es que el Evangelio es eterno, no es terrenal. Y entonces muchos que dicen que ya no necesitamos estudiar esto, ya no necesitamos que nos enseñen, ya están equivocados. No sé qué van a seguir aprendiendo en la eternidad, pero yo seguiré aprendiendo acerca de Jesús, el Cristo, y que Dios me dé sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. Amén. También vamos a leer Apocalipsis 1:1. Juan escribió, y de Juan el Apocalipsis es que todas las figuras, usted ya no, ¿verdad? Hermanos, se preocupan por investigar mucho sobre cuántos cachos va a tener la bestia. Y esa bestia, ¿usted es de 4 patas o de 6 patas? ¿Y cuántas jorobas va a tener encima la bestia? ¿Y cuántos ojos tendrá? ¿Y cuántos cachos va a tener? ¿Verdad? Y la gente se interesa tanto en preguntar todo sobre esas figuras que quedaron registradas en el libro de Apocalipsis, pero el que le escribió ese libro dice en el capítulo 1 y versículo 1, dice, la revelación de Jesús Cristo, que Dios le dio. Que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. Y la declaré enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. ¿De quién habla Apocalipsis entonces? Pero a la gente no le interesa encontrar a Cristo en el Apocalipsis, sino que le interesa encontrar a la bestia con sus 7 cachos. ¿Verdad? Y pregunta, ¿y será que esa bestia va a tener hijos? ¿Se va a multiplicar esa bestia que dice el hermano Juan Carlos? ¿Verdad? Y empiezan a preguntar, hermano, cosas. Esas son las profundidades de Satanás. Porque Satanás distrae para que no nos enfoquemos en lo que Dios quiso revelar. Y quiso revelar al que vendría en un caballo blanco, con una corona en su muslo, ¿verdad? Vendrá escrito Rey de Reyes y Señor de Señores. Es el Cristo, el verdadero Rey, verdadero sacerdote y verdadero profeta. Amén. Entonces esta es la revelación de Apocalipsis. Concluyo leyendo Romanos 10:17. Dice que la fe viene por el oír. Esa es una primera parte, deténgase ahí, ¿verdad? La fe viene por el oír. ¿Por qué viene la fe? Por el oír. ¿Y qué es el oír? ¿Qué es el oír? Cuando usted va a examinar el original de la palabra oír, tiene que ver con la revelación. La fe viene, se genera, se produce, se recibe. La fe por el oír, por la revelación. ¿Pero qué revelación? ¿Qué revelación? ¿La revelación de cuánto calzaba la suegra de Pedro? La revelación. ¿Qué revelación, hermano? Es que el oír es la revelación. Por eso Jesús dijo, el que tenga oídos, ¿para qué? Y no todos estaban oyéndome. Entonces, ¿qué quiso decir él? El que tenga oídos para tener la revelación, que oiga lo que el Espíritu le está diciendo a su vida.
Entonces la fe viene por la revelación. ¿Sí? ¿Pero qué revelación? La del Cristo. Y luego la segunda parte dice, y el oír. O sea, la revelación viene por la palabra de Dios. Por el verbo. La revelación viene por el Cristo. Así que, si yo quiero tener la verdadera fe de la cual habla la Biblia, necesito la revelación de Cristo. Y esa revelación solo viene a través de la palabra, las escrituras, la profecía que estuvo ahí. Cuando yo logro entender eso, entonces viene esa revelación a mi vida y entiendo que toda la Biblia habla acerca de Jesús como el Cristo. Por eso esta lección es: Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Voy a la lección siguiente, que es la lección número 8. ¿Y cuál es esa? Ya creí, ya entendí qué significa que Jesús es el Cristo. Entonces ahora la lección siguiente me habla de ¿qué? De la fe. La fe, si yo ya entendí qué significa que Jesús es el Cristo para mi vida en cualquier circunstancia, si yo ya entendí esto, si de verdad yo ya creo esto, si yo ya conozco, ya lo comprendí, ya lo creí, ya lo estoy viviendo, entonces, ¿cuál debe ser mi fe? ¿Cuál es la fe de creer en Jesús como el Cristo? ¿Cómo debo vivir mi vida de fe? ¿Cuál es esa fe de creer que Jesús es el Cristo? Y el primer punto es el objetivo de la Biblia. ¿Cuál es el objetivo de la Biblia? Revíselo en Juan 20:31. Este es un versículo que usted debería de saberse hasta dentro de sus propios huesos. Cada célula de sus huesos debería saber Juan 20:31 ya. Amén. No es solo en su mente, a ver, ¿qué dice? No se me queda. No se me ha revelado todavía nada. Es que eso no se trata de aprender de memoria versos de la Biblia y repetir una lección. No, es de creer que Jesús es el Cristo. Entonces, Juan 20:31, para esto fue escrita la Biblia. Y estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y creyendo en ese nombre, en su nombre, tengáis vida eterna. Amén. Este es el objetivo de toda la Biblia, para que creamos que Jesús es el Cristo. ¿Para qué son predicaciones entonces? Es para predicar acerca de Jesús como el Cristo, no para otra cosa. Amén. Por eso, cuando usted predique de Cristo, por favor, no hable de usted. No hable de usted. Si va a algún tema, no hable de usted, por favor. Predique de Cristo, del Evangelio. Hable en el Evangelio que dice la Biblia. Porque la predicación debe enseñar, debe mostrar, debe revelar que Jesús es el Cristo. ¿Para qué existe la formación dentro de la iglesia? ¿Para qué se forman? La iglesia debiera formar para que la gente pudiese creer en el discipulado, que se levantara un nuevo discípulo enseñándoles todas las cosas que yo les enseñé a ustedes, como dice Mateo 28, vayan por todo el mundo y hagan discípulos y enséñenles todo lo que yo les enseñé. Para esto es la formación y el discipulado. Esto debieran ser los seminarios, enseñando la verdad del Evangelio, pero se han distraído con un montón de cosas. Con un montón de cosas, ¿verdad? Que amartología, que soteriología, que cristología, que neumatología, o sea, un montón de cosas. Entonces, los grupos en casas también deben predicar que Jesús es el Cristo. Porque la gente, el objetivo por el cual se predica la Biblia y se comparte la verdad de la Biblia es para que la gente pueda creer que Jesús es el Cristo.
Para esto se hace el evangelismo. ¿Para qué vamos a ir a hacer evangelismo a los departamentos de Guatemala ahora en octubre? ¿Será que a los hermanos de los equipos les gusta ir a pasear a los departamentos? Vaya y va a ver cómo le va. No es grato, no es agradable muchas veces. Primero tiene que dejar su casa, ¿verdad? Y luego tiene que pagar sus costos. ¿Y quién paga para ir allá? Pero así es el evangelismo. ¿Y por qué lo hacemos? ¿Por qué damos todo? Muy sencillo, es que hemos entendido el evangelio. Y entonces podemos hacer el evangelismo de la Biblia. Es que toda Guatemala debe saber que Jesús es el Cristo. Toda Latinoamérica debe saber que Jesús es el Cristo. Cada continente debe reconocer que Jesús es el Cristo. Para esto se hacen las misiones. Y también ese es el objetivo de todos los dones que Dios le dejó a la iglesia. La gente hoy se jacta, es que yo tengo el don de sanidad. El don de sanidad. Y yo tengo el don de profecía. Yo tengo el don del chisme. Tengo un montón de dones en la iglesia, hermano. Pero ninguno está proclamando que Jesús es el Cristo. Cuando todos los dones que Dios le dejó a la iglesia, ¿para qué sirve el apóstol? El don de ser apóstol. Es un regalo, don significa regalo. Entonces, son regalos que Dios le dejó a la iglesia. ¿Para qué? Para que proclamen que Jesús es su Hijo, el Cristo. Para eso. Pero, hermano, los apóstoles, los profetas de hoy, no predican del evangelio. Predican de un montón de cosas, pero no del evangelio. Entonces, el objetivo de la Biblia no se está cumpliendo. El segundo punto de este tema 8, la fe de creer que Jesús es el Cristo. ¿En qué consiste esa fe? Es creer que Él solucionó con la cruz y la resurrección el problema espiritual. Pero no solamente el problema espiritual, sino que se resolvieron también todos los problemas de mi vida, aunque estén ahí. Aunque estén allí, no estoy diciendo que se van a desaparecer, no, es que en realidad cuando tengo el evangelio, aunque haya un problema enfrente, en realidad mi esperanza no está en lo que yo pueda hacer, en mi esperanza está en que Dios está conmigo. Por eso David se pudo parar frente al gigante Goliat y decirle, tú vienes contra mí con esto, pero yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos y hoy voy a colgar tu cabeza. ¿Y por qué David hablaba con tanta seguridad? Muy claro, es que David sabía quién era Dios. Sabía quién estaba con él. Los cristianos de hoy no saben quién es Dios, hermano. No saben quién es Dios. Son cristianos de chupete, digo yo. Y un chupón le da al diablo y se los chupa. No tienen una fe clara, no saben qué hay que creer. Si no podemos creer que Jesús es el Cristo, y que en la cruz y la resurrección se resolvió el problema espiritual y se resolvieron todos los demás problemas, entonces de verdad el evangelio no está en nuestra vida. Es que esta fe de creer que Jesús es el Cristo es aferrarnos totalmente a eso. En las ciudades de refugio siempre había un lugar, un altar, y ese altar tenía 4 cuernos en las esquinas. En cada esquina había un cuerno, en cada esquina del altar. Y si un asesino involuntario llegaba a la ciudad de refugio, lo primero que hacía era correr al centro de la ciudad de refugio, porque ahí estaban los cuernos del altar. Y la ley decía que si ese llegaba y se agarraba de los cuernos del altar, nadie lo podía tocar. ¿Cómo era eso? ¿Será que traía un ejército atrás que lo cubría y lo protegía? No. ¿Y cuál era la fe entonces? Era de aferrarse a los cuernos del altar, porque allí se encontraba la presencia de Dios, y ahí se quedaba, hasta que llegaba el sumo sacerdote. Es lo mismo hoy. Es que nuestra ciudad de refugio es Cristo, y nuestro sumo sacerdote es Cristo. Así que no importa, hay que correr y agarrarlo. No es que tengamos un montón atrás, es que el que está con nosotros es más grande. Amén. Eso es lo que significaba los cuernos del altar.
se resolvió todo. Ya se resolvió todo. Y se agarraba y se resolvió todo. Y tal vez empezaba a llorar y decía, se resolvió todo. Pero lo podían ir a matar ahí. Pero nadie lo tocaba. Es que cuando venga el sumo sacerdote, él me va a liberar. Se resolvía todo. No solamente el problema del asesinato, se resolvían todos los demás problemas. Gálatas 2:20 dice que esta fe es creer que yo estoy crucificado. Es creer que yo ya estoy crucificado. Amén. Usted, si cree este evangelio y puede tener esta fe, usted debe tener claro que usted ya fue crucificado con Cristo. Por eso Pablo decía, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que Él, Cristo, vive en mí. Amén. Entonces, esta es la fe de creer que Jesús es el Cristo. Y entonces, si yo puedo creer de esa manera, significa que Filipenses 4, del 11 al 13, se vuelve una realidad para mi vida. Es que todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Y entonces ya nada es problema. Si el Señor es mi pastor, nada me falta, lo tengo todo. Es que Jesús es el Cristo. Esta es la fe de creer que Jesús es el Cristo. El punto 3, aquel que cree que Jesús es el Cristo, entonces, es nacido de Dios. Primera de Juan 5:1 lo dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. ¿Y quién es un nacido de Dios? Es alguien que es salvo. ¿Cómo soy salvo? Solamente a través de nacer de nuevo. No se puede de otra manera. Jesús se lo dijo a Nicodemo, que es necesario nacer de nuevo. ¿Cómo puede yo ser salvo? Naciendo de nuevo. ¿Y cómo puedo nacer? Creyendo que Jesús es el Cristo. Porque todo el que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Entonces, ¿qué es la salvación? En primer lugar, la salvación significa que yo soy libre de Satanás. Por favor, crea esto. Por favor, crea esto. Satanás ya no tiene control sobre su vida. Por favor, crea esto. Satanás ya no tiene poder sobre su vida. Por favor, créalo. Es que si Jesús es el Cristo, el que tiene autoridad en su vida es Cristo. Ya no es Satanás. Así que la salvación, en primer lugar, es ser libre de Satanás. Colosenses 1:13 dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Nosotros ya no pertenecemos a Satanás. Ya no. Aunque algunas veces Él quiera hacernos creer lo contrario, ya no. Es que Cristo nos trasladó al reino de Él. Amén. Somos de Cristo. ¿Qué es la salvación? Tener solución al problema del pecado. Romanos capítulo 8, verso 1-2 dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Jesús es el Cristo, el que resolvió mi pecado. Y en realidad no hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Porque ya no andamos conforme a la carne, sino que ahora andamos conforme al Espíritu que opera en nosotros, que es el Espíritu Santo. Ya no es que hay cristianos carnales, es que ese es un cristiano carnal, ese es un cristiano espiritual. No hay dos clases de cristianos. O sos cristiano, o sos creyente en Jesús como el Cristo, o no has nacido de nuevo. Pero no hay término medio. No es de que, yo soy un cristiano carnal porque me gusta todavía lo del mundo. No has nacido de nuevo, chulito. No has nacido de nuevo. No es que eres carnal. Cristiano carnal. Solo carnal. Pero cristiano no.
Entonces la salvación es tener no solamente libertad de Satanás, solución al pecado, sino que es encontrarme con Dios. Eso es la salvación. Yo me encuentro con Dios a través de Cristo y se resuelve el problema de la separación. Juan 14, 16, 17 dice Jesús: yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Entonces, de verdad, es encontrarme con Dios. ¿Cuántos pueden creer que Dios ya está con ustedes? ¿Cuántos creen que Dios de verdad ya está con ustedes? Diga conmigo: Dios ya está conmigo. Entonces créalo. Créalo. No importa lo que pase, Dios está conmigo. Sí, pero hay problemas. Claro que hay problemas. Aquellos jóvenes los metieron en un foso con leones, en un horno ardiente. Claro que había problemas, pero es que Dios ya estaba con él. Es que Sansón también, Dios estaba con él cuando venía el Espíritu Santo y tenía que enfrentar, y había muchos enemigos filisteos que querían destruirlo, pero él los destruía. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. Este es el único criterio de ser salvo. No hay otro. Ser libre de Satanás, del pecado y de la separación del hombre con Dios. Eso significa que yo soy salvo. Punto 3, entonces, aquel que cree que Jesús es de Cristo es nacido de Dios. Primera de Juan 5:1. Debo preguntarme entonces todos los días: ¿será que soy salvo? Si ya entendí cuál es el criterio de la salvación, entonces debo preguntarme: ¿será que de verdad yo soy salvo? Y los judíos, ellos creen que va a venir un Mesías, pero ¿será que son salvos? Los católicos, ellos creen en la Biblia, pero yo pregunto: ¿será que son salvos? Pregúntese, entonces, ¿y será que yo ya soy salvo? La Biblia nos habla de Cornelio en Hechos capítulo 10, verso 1 al 2. Y dice que Cornelio era un hombre de Cesarea y era centurión de la compañía llamada la Italiana, es decir, del ejército de Roma, de Italia. Era alguien muy importante. Y aparte de que era un militar muy importante, la Biblia lo describe como una persona piadosa y temerosa de Dios. Y no solamente él, sino toda su casa, toda su familia. Pero además de eso, dice que hacía muchas limosnas al pueblo. Y además de eso, oraba a Dios siempre, igual que usted. Ese era el tipo llamado Cornelio, un hombre que, si usted lo... Trabajo, éxito en todo. Le ponía check, check, check. Listo, 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 listo. Bien, bien, lo pasó, lo pasó. Era un militar exitoso, un militar de renombre. Era alguien así. ¿Y cómo está su familia? Igual, temeroso de Dios. Y ayuda a los pobres. Ayuda a los pobres. Busca a Dios. Ora. Ya todo lo tenía. Todo. Pero le faltaba algo muy simple. Le faltaba creer el Evangelio de la Biblia. Entonces, Pedro fue enviado para presentarle a Cornelio el Evangelio de Jesús como el Cristo, para que fuera salvo. El libro de Hechos 18, verso 24-25 nos habla de Apolos también. Llegó a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y entonces Aquila y Priscila lo llamaron aparte y le explicaron con más detenimiento el camino del Señor. ¿Y qué era lo que este hombre que predicaba con gran denuedo, predicaba acerca del camino, no había entendido? Era que Jesús en realidad era el Cristo. Así que fue necesario que Apolos pudiera entender esta parte. Mateo capítulo 7, 21 al 23, nos da un pasaje muy interesante que a muchos no les gusta hoy en la iglesia. Y no les gusta, hermano, porque ellos hacen todo eso. Y creen que por hacer esto tienen el respaldo de Dios. Pero la Biblia dice en Mateo 7, 21, 23, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Puede ser más difícil de entenderlo?
No, es muy claro, ¿verdad? No todo el que me dice Señor, Señor, ¡ay, Señor! ¡Ay, Señor! No todo el que me dice Señor, te pido. No todo el que me dice Señor, Señor. Amén. Muchos pueden orar, Señor, pegar el grito, y, ¡ay, Señor! Pero dicen, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les diré, nunca los conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Ustedes hicieron maldad. ¿Y por qué? Si es que usaron todo esto, pero sin mí. ¿Será malo profetizar? ¿Será malo echar demonios? ¿Será malo hacer todo lo que hacemos? No, no es que sea malo. El problema es que lo hacemos sin el Evangelio. Sin tener claro el Evangelio. Y entonces, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Solamente aquel que hace la voluntad del Padre que está en los cielos. ¿Y cuál es la voluntad del Padre que está en los cielos? ¿Cuál es la voluntad del Padre? La voluntad del Padre es que yo sea prosperado, que yo sea rico y que yo pues tenga muchos vehículos y que compre muchas propiedades y que tenga grande desarrollo y que tenga muchas empresas y que yo me vuelva muy pero muy millonario. Y entonces esa es la voluntad de mi Padre. Y entonces la gente anda buscando todo eso. Pero Jesús en Juan 6, 39, 40 dijo claramente cuál era la voluntad del Padre y dijo, esta es la voluntad del Padre. El que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Así que esta es la voluntad del Padre, que todos vean al Cristo y que puedan creer en Él y tengan vida eterna. Pero si no enseñamos, si no predicamos el Evangelio, ¿será que la gente puede ver al Cristo? No. ¿Y será que podrá creer? No. Aquellos que van a los templos les cuesta creer que Jesús es el Cristo. Entonces, punto 4. Si creemos que Jesús es el Cristo, vamos a ser bendecidos. Amén. Nos van a venir bendiciones a la vida. Y hoy la iglesia está acostumbrada a recibir bendiciones. Y en realidad solo hay una manera de ser bienaventurado y de ser bien bendecido. Es a través del Evangelio. ¿Y cuáles son algunas de esas bendiciones que recibimos cuando creemos el Evangelio? De que Jesús es el Cristo. En primer lugar, nuestra vida se establece sobre la roca. Es que ahora tenemos el fundamento. Es que ahora estamos en la roca. Mateo 16, 18. Jesús le dijo a Pedro, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Aquí están todas estas bendiciones. Primero, esta es la roca, este es el fundamento, esta es la verdad. Y si tienes el fundamento, si tienes la verdad, aunque venga el turbión, aunque venga el aluvión, aunque venga la tormenta, aunque venga la lluvia, aunque venga el sol, aunque venga la sequía, aunque venga el hambre, aunque venga todo, si tienes a Cristo, lo tienes todo, porque Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Entonces tengo la roca, tengo el fundamento, tengo la verdad de Dios en mi vida. Esa es una bendición que tengo. Pero también soy bendecido porque Mateo 16, 18 dice también que sobre esa roca, sobre esa verdad, sobre ese fundamento está edificada la verdadera iglesia. Y la verdadera iglesia tiene como fundamento que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces si tiene ese fundamento, nada la hace temblar, sino que se encarga de cumplir el pacto, la evangelización mundial en nuestros días, porque anhela una sola cosa, ver la venida de Cristo en nuestros días. Esta es la iglesia verdadera, que tiene el pacto y que la cumple. Esa es otra bendición. Pero no solamente eso, sino que también dice, las puertas del Hades no van a prevalecer contra ella. ¿Qué significa eso? ¿Qué es esto de que las puertas del Hades no van a destruir esta iglesia?
Es que no importa lo que Satanás quiera hacer. El que está con esta iglesia es Cristo. Así que no importa. Las puertas del Hades no nos podrán mover. No nos podrán hacer temblar. No nos podrán destruir. Es que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero no solamente eso, sino que también dice que a esta verdadera iglesia, que tiene este fundamento, que tiene esta roca como fundamento, le han entregado las llaves del reino de los cielos. Mateo 16, 19, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Pero la iglesia de hoy está creyendo otra cosa y piensa que es declarar, yo ato tal cosa, yo desato tal cosa, yo amarro tal cosa, yo ligo tal cosa. No, eso es más grande de lo que hemos entendido. Es que nos dieron las llaves del reino de los cielos, así que podemos entrar con libertad a la presencia de nuestro Padre Celestial. Podemos abrir las puertas al mundo para que sea salvo a través del Evangelio, a través de la evangelización mundial. Así que somos bendecidos. Espero que usted lo pueda creer de esa manera también, pero que lo pueda vivir de esa manera también. Amén. Aquellos que creen que Jesús es el Cristo son los que en realidad pueden creer y profesar el nombre de Jesús como el Cristo. Incluso pueden decir Jesucristo cuando tienen claro lo que significa que Jesús es el Cristo para su vida. Bendigo su vida esta noche y oro para que el Señor le siga dando esta revelación y que podamos cumplir el pacto que Dios le dejó a la iglesia y que podamos ver con nuestros ojos la venida de Cristo. Amén. Oramos, Padre, te damos gracias porque nos has dado, Señor, el Evangelio, lo más grande, Señor, sobre toda tu creación. Hoy te bendecimos, Señor, porque podemos cumplir, Señor, el pacto que nos has dado con este Evangelio que nos has entregado. Te pedimos, Señor, que nos permitas, Señor, con nuestra vida, poder alcanzar el mundo con este mensaje, con este Evangelio. En realidad nosotros no somos prominentes, Señor, no lo somos, pero nos has dado lo más grande y queremos ser siervos tuyos, Señor, llevando este Evangelio no solamente a cada departamento de Guatemala, a cada municipio de Guatemala, sino a todas las naciones de la tierra, Señor. Gracias, porque nos has encontrado dignos, Señor, de poder encargarnos de este pacto. Te bendecimos. Y en realidad, Señor, somos bendecidos porque te tenemos a ti en nuestras vidas y podemos obedecer tu palabra, Señor. Gracias. Invoco tu nombre sobre la vida de tu pueblo en este lugar, con la oración sacerdotal que dice que Jehová te bendiga y te guarde, que Jehová alce su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, que el Señor levante su mirada sobre tu cabeza y ponga su bienestar, su shalom, su bendición todos los días de tu vida sobre la faz de la tierra. Porque con esta oración será invocado el nombre de Jehová sobre su pueblo y serán bendecidos. En el nombre poderoso de Jesús, el Cristo, oro todo, Señor. Amén y amén.